Ok, buenas tardes. Estimado, quiero impartir esta videoconferencia con el tema que se nombra a continuación como la formación del Estado Nacional de Nicaragua, 1821-1910. Como hemos estado viendo a raíz de todo el desarrollo y el transcurso del proceso de esta asignatura, se han estado viendo algunos eventos históricos de suma importancia para nuestra historia nacional. En este caso, voy a tratar de hablar ya de un tema muy interesante, que es cuando Nicaragua, después de la independencia, trata de buscar su propia identidad política. Como sabemos, el proceso de la independencia fue un evento que trascendió la frontera de los países latinoamericanos que actualmente tienen un diseño administrativo e institucional desde el punto del concepto del Estado, porque en aquel momento se encontraban bajo la égida de la colonia española o bajo la hegemonía, por decirlo de otra manera, de la colonia española o el imperio español. El proceso de la independencia, el hecho histórico de la independencia de los países latinoamericanos, le trajo una serie de consecuencias de carácter político, social, cultural y religioso y territorial. El aspecto del territorio no podemos dejarlo aparte de los elementos que acabo de mencionar. Bien sabemos que este proceso independentista en los países latinoamericanos aparecieron desde 1809 por ahí hasta 1821, que se cierra todo un trayecto histórico de independencia de los países latinoamericanos. En el caso, Nicaragua y Centroamérica no fueron la excepción. En cuanto a la independencia de Nicaragua de la corona española, no podemos verlo como un hecho aislado de los demás países centroamericanos, o no lo podemos estudiar como un tema específicamente de Nicaragua, porque recuerden ustedes que la independencia de Nicaragua fue un hecho, la independencia de Centroamérica fue un hecho que llevó a todos los países centroamericanos o las naciones centroamericanas en ese momento para desprenderse de la corona española a través de una acta que se firma el 15 de septiembre de 1821. De 1821, que es la independencia de Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, disculpe muchachos, disculpe que tuve aquí un desperfecto técnico. Entonces, decía que el proceso formativo del Estado de Nicaragua tiene un antecedente muy importante. Vamos a tomarlo que el antecedente a este proceso formativo del Estado Nacional de Nicaragua tiene un acontecimiento muy importante, y es la independencia de Centroamérica de 1821. Ya lo decía, no podemos ver la independencia como un hecho especial o específico de Nicaragua,
si no se toma en cuenta los demás países centroamericanos. Nicaragua en 1821, junto con los otros países de Centroamérica, se independizó del gobierno español. Hasta nuestros días, pues, ha vivido diferentes formas políticas. Y una de las causas internas de la independencia de Centroamérica fue la lucha entre los españoles, los peninsulares y los criollos, porque aquí los criollos por querer controlar el poder político y el poder económico de las regiones. Es ahí donde yo me refería a la base social que empuja a los países centroamericanos a buscar una forma política diferente a la que tenían hasta 1821. Y esa base social se conoce como los criollos, una nueva raza que aparece en la cultura, en la nación. O sea, están dos, los peninsulares y los criollos. Los peninsulares son los españoles de raza pura y los criollos son los españoles nacidos en Nicaragua. Y así sucesivamente en los otros países latinoamericanos. Aparece otra raza muy importante que es el mestizo o el mestizaje que se da producto de la combinación de sangre entre el criollo, el español, perdón, entre el criollo y los indígenas. ¿Ah? Entonces, hay que destacar un evento histórico aquí que sucede con la búsqueda de esa identidad nacional, porque estamos hablando de un estado que todavía no está formado. Estamos hablando de 1821. La primera constitución de Nicaragua es la constitución de Cádiz, que se aprueba, pero estas constituciones que vinieron teniendo un impacto muy significativo en la historia política de Nicaragua, no logran a darle una estabilidad y a una definición histórica, política, cultural y social de la nación y con ello la definición del Estado como tal. Es tan así que desde 1821 se ven unos grandes problemas de carácter conflictivo entre los mismos centroamericanos, entre los mismos nicaragüenses, porque nace un fenómeno muy importante después de la independencia, que es el caudillo. El rol del caudillo en la búsqueda de una definición política bajo la fórmula de sus propios intereses personales. Es ahí donde se conoce aquel gran periodo entre 1821 como la anarquía que trae serias consecuencias e impacto negativo a la sociedad nicaragüense. Es así que las fuerzas políticas después de 1821 se ven en la disyuntiva de qué camino seguir desde el punto de vista político, pues. Porque los españoles los dejan sin ninguna herramienta para poder formar, para poder estructurar un Estado político nacional que velara por los intereses de la nación. Hubieron varios intentos, pero nunca se formuló una estructura política determinante para que se encontrara, digamos, esa identidad política nacional en los fundamentos de una república, por decirlo así. Nunca se encontró. Es así que los países centroamericanos, al no tener esa suficiente capacidad política y jurídica, buscaron otros
agentes u otras formas políticas para poder marchar, por decirlo así, tener, digamos, una forma muy importante de relacionarse entre los distintos sectores. Se aliaron con México, con el Imperio Iturbide, uno, por decirlo así. Después se separaron del Imperio Iturbide y crean lo que es la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Cabe destacar que esta República Federal de Centroamérica, el tratamiento de los derechos humanos, se destaca lo siguiente en esta República Federal Centroamericana: la abolición de la esclavitud, la consagración del derecho del asilo y las limitaciones de la pena capital, entre otras. Esos son elementos muy importantes que se tomarán en cuenta en la República Federal Centroamericana. ¿Qué fue la República Federal Centroamericana? Básicamente fue una unidad política que se formó después de que las repúblicas centroamericanas se desprendieron del imperio de Iturbide mexicano. En el contexto actual, era una identidad, para mí, en mi concepto personal, era una identidad muy significativa que hubiera funcionado desde aquellos tiempos hasta la actualidad y no nos hubiéramos quedado en repúblicas independientes. Nos hubiéramos quedado con esa definición política, territorial y administrativa como se conoció en aquel momento como la República Federal de Centroamérica. Creo que la constitución que lo lleva a esta república, creo que es la de 1824, 26, creo yo. Pero dado de que Nicaragua se separa posteriormente de la federación y no quiere seguir perteneciendo a la Federación Centroamericana, emite la primera constitución política en 1838, es decir, la constitución política de Nicaragua. La verdadera primera constitución política de Nicaragua de 1838. Y esta constitución busca, refleja la búsqueda del equilibrio del gobierno central radicado en León. Entonces aquí lógicamente lo que preocupaba en esta constitución es la preservación del territorio. Y ejecutaron básicamente una desatención, ocasionando así la pérdida del partido de Nicoya. Pero no pudieron conservarlo, más bien hubo una desatención en la preservación del territorio. Una desatención en la conservación del territorio, en la preservación del territorio, es que perdimos todo lo que es la parte de Nicoya, Guanacaste, que se conocía como el partido de Nicoya. Y como consecuencia de esto se siguió la presencia de los ingleses en el Caribe. ¿Estamos claros? Entonces, el proceso de independencia se da entre 1821 y 1823. Hay causa, hay resultados, hay consecuencias. Pero todavía en todo este proceso Nicaragua no logra llegar a formarse como Estado. ¿Ah? En este proceso independentista hay cantidades de causas de carácter externo y causas de carácter interno.
alimentado todo este aspecto con serias características de índole cultural, social, territorial y religioso. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, para ir mencionando tal vez de una manera, porque yo estaba hablando de una manera general, pero cuáles fueron los principales resultados del proceso independentista? Bueno, esencialmente con el proceso que se da se firma el acta de independencia, 15 de septiembre de 1821 a 1823, que se da un proceso. ¿Estamos claros? Los países centroamericanos, al verse huérfanos de una capacidad jurídica, política, de poder diseñar un Estado, buscan cómo aliarse a otra entidad política suma importante que ya les había mencionado, que es el imperio de Iturbide. ¿Ah? Y luego, seguido de esto, el auge y la aparición de caudillos, de grupos. Recuerden ustedes que la corona española creó un sistema institucional de control de sus colonias en América. Aparecieron los virreinatos, las capitanías. En este caso nosotros teníamos una capitanía general, que era Guatemala. A través de Guatemala es que se daba la relación entre la corona española y las naciones centroamericanas en ese momento. Todo era a través de Guatemala. Pero como siempre se da todo esto, los aspectos de la corrupción, las malas decisiones son los que han venido a desarticular y hacer desaparecer muchos sistemas políticos. Así desapareció el Imperio Romano. El Imperio Romano desapareció, ese imperio que se mantuvo más de 1000 años y totalmente se desapareció. El Imperio Persa. ¿Ah? En el siglo XX desaparece la extinta Unión Soviética, que tuvo una duración más de 70 años, ese sistema político, y todas las malas decisiones, el nepotismo, la corrupción, los problemas económicos vinieron a desarticular ese sistema. Y así como desaparece todo tipo de sistema, nada es eterno, como dicen. Entonces el Imperio Español, todo esto también lo autodestruyó, o sea, autodestruyeron, porque fueron ellos mismos los que destruyeron, porque después no se dieron cuenta de que las cosas iban cambiando y definitivamente dio como resultado una serie de acontecimientos muy importantes. Después de la ruptura de Nicaragua con el imperio de Iturbide, se vienen a aliar, vienen a formarse lo que se conoció como la Confederación, la República Federal de Centroamérica. ¿Verdad? Entonces, ahora si hablamos de causa, vamos a determinar que la causa de la independencia fue los ángulos profundamente contradictorios entre la corona y los criollos.
hay totalmente una manifestación de inconformidad entre esta sociedad criolla respecto a aquellos que obtienen o ocupan cargos públicos en las colonias de España en América. Hay una tremenda inconformidad. Acuérdense que los criollos no eran indígenas, los criollos eran también españoles, ¿verdad? Es decir, hay una lucha entre criollos y peninsulares. Peninsulares eran los de la raza pura español y los criollos eran los españoles nacidos en América. Entonces, el mes de septiembre del año 1821 fue un mes determinante para las provincias españolas en Nicaragua. Todos los grupos leoneses, granadinos, consideraban que era el tiempo de una independencia radical para el nacimiento de una nueva nación libre y soberana. El acta de independencia se firma el 15 de septiembre en Guatemala de 1821 y se separa Centroamérica de España. Ah, pues sí, aquí tengo la República Federal Centroamericana, es constituida por la Constitución de 1824. Esta es otra consecuencia, esta es otra consecuencia que se deriva de la independencia. La Constitución de la República Federal de Centroamérica fue emitida en 1824. Y se mantuvo esa Constitución hasta 1839. El hecho de la anexión del Imperio Mexicano fue entre el año 1822 y 1824, es decir, un año duró. Básicamente, ¿qué se anexió? ¿Cuál fue la adhesión ahí? La adhesión fue la Capitanía de Guatemala, al principal imperio mexicano. Prácticamente fue un proceso político que ocurrió de forma temporal, no duró mucho tiempo. Las provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide mediante una proclama de la Capitanía General de Guatemala el 5 de enero de 1822. O sea, a partir de 1821 se inició un largo periodo de problemas en los territorios centroamericanos, específicamente en Nicaragua. Y ese periodo va concluyendo con la Guerra Nacional Antifilibustera de 1857. Ahora, ¿cuándo fue la primera penetración yanqui en Nicaragua? Fue con la llegada de William Walker en 1856. Entonces, todo ese periodo que va de 1821 o 1823 hasta 1857 con la Guerra Nacional Antifilibustera, se conoce en la historia de Nicaragua como el periodo de la anarquía. Periodo de la anarquía. La anarquía es el desorden político, jurídico, social de un Estado. Es el descontrol total de una sociedad que no reconoce ningún concepto de autoridad y no es sumisa a ninguna autoridad, sino que todo el mundo anda, como decimos en el buen nicaragüense, sálvense el quien pueda.
Pero en este caso, esta anarquía que se da en ese periodo es muy dañina porque es muy dañina, violenta y conflictiva porque se daba una guerra, se daban grandes guerras, conflictos armados entre los mismos nicaragüenses. ¿Y quiénes llevaban a esa guerra? A los mismos nicaragüenses. Los llevaban aquellos que se definieron o se autoproclamaron líderes o caudillos de estos grupos y llevaron a unas grandes situaciones de desestabilización económica de todo el país, económica y social. Claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la República famosa Federal Centroamericana, ¿ah? Se caracteriza por haber fuertes contradicciones de carácter fiscal. Hay una mezcla religiosa estatal que se conoce como Iglesia de Estado. Hay una grande incongruencia en la Constitución Federal hacia los estados federales y civiles en el interior de cada estado. Y así se convierte. Entonces tenemos una evolución del Estado nicaragüense de 1821 a 1893. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que se reflejan en ese periodo? La independencia en 1821, la anexión al Imperio Mexicano 1822-1823, la República Federal Centroamericana de 1823 a 1838. Entonces, cada acontecimiento tuvo un periodo de vida, por decirlo en ese término. Cuando las repúblicas centroamericanas se anexaron a México, tuvieron nada más un año. El periodo más o menos medio longevo fue el periodo de 1823 a 1838. 15 años. Entonces, esta evolución del Estado, que va de 1821 a 1893, se desarrollaron diferentes eventos o conflictos de orden político. Ya lo dije, la independencia en 1821, repito, surge como producto de las contradicciones entre la corona española y los criollos que habitaban las colonias. Segundo, la anexión al Imperio Mexicano, que dura un año, de 1822 a 1823. Hubieron dos razones muy importantes por qué los países centroamericanos se desprendieron del Imperio Mexicano. En 1823 esta anexión se eliminó por la difícil situación interna que se vivía en México en ese momento. Y también las discordancias ideológicas entre algunos pobladores de Centroamérica. Después aparece la República Federal Centroamericana de 1823 a 1838. Fue una federación, como por decirlo así, una federación quirúrgica de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica, a través de la Constitución de la República Federal Centroamericana de 1824. Se nombra a Guatemala como su capital hasta 1834. Después se nombra, aparece Sonsonate por un breve periodo y por último San Salvador de 1834 a 1839.
La federación estaba compuesta por 5 repúblicas, por 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En ese momento, Panamá formaba parte de la Gran Colombia y Belice era una colonia británica. Por eso ellos, por esas razones, ellos no formaban parte de la federación. Políticamente, Panamá nunca se mencionó como país parte de Centroamérica, políticamente hablando, pero territorialmente hablando, Panamá y Belice, ¿verdad? Pero territorialmente hablando, Panamá y Belice son países centroamericanos, para que hagan ustedes esa diferencia. Y ya lo dije, este periodo se caracterizó por fuertes contradicciones de carácter fiscal, por la mancomunación Iglesia-Estado y por las incongruencias de la Constitución Federal hacia los estados y guerras federales. Como claro. Nicaragua se separa de la Federación Centroamericana y se declara independiente. Fue la primera nación que se separa de la Federación. ¿Ah? Fue la primera nación que se separa de la Federación Centroamericana. ¿Por qué se separa? Bueno, de alguna manera hay una serie de disputas internas que ya hice mención. Entre las regiones que convivían dentro de la federación derivaron en una guerra civil constante entre grupos liberales y conservadores. La inestabilidad y los intereses insatisfechos de los intelectuales y terratenientes nicaragüenses le quitan la fuerza a los sectores unionistas, que no evitar la separación. Y Nicaragua finalmente se separa de la federación y se declara como Estado independiente el 30 de abril de 1838. La Asamblea Nacional lo declara así. Y el periodo de la anarquía. El periodo de la anarquía se caracterizó por serias diferencias, guerras civiles, guerras locales. Y estas guerras trajeron como consecuencia la intervención de William Walker en 1855 por pedido de las facciones políticas liberales, ¿verdad? Producto de la invasión, Walker se proclamó presidente de Nicaragua por la incapacidad y las contradicciones que presentaba la clase política nicaragüense de ese momento. Bastante parecido, ¿verdad?, como la vivimos en la actualidad. Entonces, 3 escenarios muy importantes de ese periodo anárquico: la pérdida del territorio de Nicoya, que es Guanacaste, el actual Guanacaste en Costa Rica; la poca atención a la región del Caribe, haciendo de que se fortaleciera la presencia de los ingleses en esa zona; y por último, el tercer escenario, la primera intervención mercenaria, como ya se lo había dicho a ustedes, de Estados Unidos, encabezada por William Walker. Entonces, esa es básicamente ya pasé el punto 1, punto 2, el 3, Nicaragua como parte de la República Federal.
ahora vemos la geopolítica. Entonces, todo ese proyecto nace, todo ese proceso histórico, aparece la emotiva evolución del Estado nicaragüense en base a una serie de situaciones que tienen que ver con las posiciones políticas de cada caudillo o de cada grupo político, liberales y conservadores. Acuérdense que las principales facciones políticas o grupos políticos que lideraban, por decirlo así, el engranaje político y social en Nicaragua en ese momento eran liberales y conservadores. Y entre ellos fue la ruptura que se dio. ¿Ah? Yo con esto prácticamente voy a ir terminando la exposición que les acabo de dar. Ahí les voy a dejar tal vez unos videos para que los vean de historia, ¿verdad? Queda la otra parte que es la geopolítica. Pero eso lo vamos a ver más adelante, el segundo tema. Entonces yo aquí voy a ir finalizando la exposición de la videoconferencia para que ustedes la tomen en cuenta. Esta videoconferencia entra al examen.